Buenos días, profesor. Hoy voy a hablar de lo que es, junto a mi equipo, el análisis del hecho, perdón, del fenómeno del hecho religiosa. Junto a mis compañeros Daniel Nicolet, Oriana Madrid, Sofía Alexandra Quintanilla Sarabia, Angelín Mario Vega y mi persona Diego Alejandro Estrella Jaro. Bueno, primero vamos a empezar presentando lo que es como el esquema que hemos armado sobre lo que vendría siendo el análisis de este fenómeno. Como primer punto, yo voy a tocar lo que es la filosofía de la religión. ¿En qué consiste la filosofía de la religión? Bueno, básicamente la filosofía de la religión estudia la religión como un hecho humano, mientras disciplinas como la historia, la sociología o la psicología analizan la religión desde distintos enfoques. Esta misma de la filosofía de la religión se encarga de reflexionarlo de manera crítica, preguntándose por el sentido, el fundamento y el origen. Aquí lo que voy a pasar a aclarar son distintos puntos importantes para poder entender en qué consiste la filosofía de la religión, empezando por las justificaciones. Bien, pues tenemos en este apartado dos tipos de justificación, la justificación naturalista y subjetivista. Empezando por la naturalista, esta más que todo explican la existencia de Dios a partir de la razón. Personas como Aristóteles proponen objetos como lo son el motor inmóvil, que al principio explica el movimiento del universo como una manera de explicarlo más personal. Y sirve como un preámbulo para lo que es la fe y da origen a algo muy importante que son las pruebas cosmológicas. ¿Qué son estas pruebas? Desarrolladas por Santo Tomás de Aquino en sus 5 vías. Estas buscan demostrar racionalmente la necesidad de la existencia de un ser supremo, el movimiento, la causalidad, la contingencia, los grados de perfección y la necesidad de creer en alguien o algo son uno de estos elementos. Después está la justificación subjetivista. Estas parten más allá de hechos externos, parten de la conciencia, parten de la razón del sujeto. En lugar de buscar pruebas en un mundo exterior, se apoya en lo que es la razón humana. Una persona que era como un gran representante de esto fue René Descartes, que siempre mantenía la gran postura con una certeza increíble, que básicamente seguía lo que es el dicho importante de si pensamos, existimos. Desde la idea de la razón, como la idea de la perfección, se concluye lo que es la existencia de un ser con bondad, poder e inteligencia supremos. Y esto lo refuerza utilizando el argumento anselmiano. Pasando al siguiente punto, la crítica kantiana. ¿Qué es esta crítica kantiana? Básicamente, esta sostiene que el conocimiento científico requiere de experiencia sensible y categorías del entendimiento. Desde esta base, se preguntan más que todo, ¿cómo puede demostrarse la existencia de Dios? Bueno, pues lo que viene siendo Kant afirma que demostrar esto es algo imposible, porque Dios no es un fenómeno que se pueda sentir, no es algo que sea como el aire. Aplicar como ese tipo de categoría, más allá de la experiencia, es un uso incorrecto de la razón. La razón teórica solo conoce lo que se da en los fenómenos presentes. Por ello no puede probar ni negar la existencia de Dios en base a esto. El conocimiento humano no puede ir más allá de lo que uno siente, no puede ir más allá de lo que uno puede percibir en su existencia misma. Pero aún así Kant propone algo importante, el Dios de la razón práctica. Para Kant es cierto que la razón teórica no puede conocer a Dios, y eso es verdad, pero la razón práctica se enfrenta a un hecho muy importante, y es el deber de la moral. Este deber impulsa a actuar correctamente y busca la unión entre la moral y alegría, que esto sería como una unión perfecta, una unión utópica. Por eso la razón práctica postula que la existencia de Dios como es más como una garantía de esa unión entre moral y alegría y que puede hacerse posible cumpliendo así con el punto importante del deber, que es lo que la moral exige. Pasando a otro punto, la necesidad de una auténtica filosofía. Y reiterándolo, Kant, tras haber presentado su postura, muestra los límites de la explicación que puede tener Dios. No se puede hallar una razón de lógica sobre su existencia. Es cierto que Kant rechaza el tratar a Dios desde la razón teórica, pero sigue abordándolo desde una razón práctica. Y el problema no es tanto el uso de la razón, sino el enfoque racionalista. La religión se reduce al final de cuentas a la fe en Dios y a la vida futura basada en la moral. Para Kant, la razón es el último criterio de verdad, no la experiencia vivida. Por ello, una auténtica filosofía de la religión no puede demostrar racionalmente a Dios. Más bien, estudia la religión como realidad humana, personal, social e históricamente. Prueba de ello
son las ciencias de la religión. Aquí yo voy a abarcar lo que mencioné como último punto, que son las ciencias de la religión desde la perspectiva histórica, social y etcétera. Las ciencias de la religión buscan entender la religión de una forma objetiva, estudiándola a partir de hechos que se pueden observar y ayudan a reflexionar sobre el sentido que tiene la vida de las personas. Desde este punto, la religión, como mencioné antes, se ve como un hecho humano y social que ha estado presente en la historia, la cultura y la vida de muchísimos pueblos, sin enfocarse necesariamente en decir si es como una religión verdadera o falsa, sino en comprender su importancia en la experiencia humana. Podemos ver también que analiza la función de la religión en la sociedad y en cada uno como persona, viendo cómo este comportamiento influye en ellos y en la formación de valores y normas en la convivencia y creencias prácticas y espirituales, que éstas terminan ayudando a las personas a relacionarse con lo sagrado. Un punto muy importante para comprender este tipo de filosofía. El aporte de la fenomenología a la comprensión del hecho religioso es muy importante porque este nos ofrece una manera distinta de entender la religión, ya que durante mucho tiempo la religión fue estudiada desde experiencias filosóficas, sociológicas y psicológicas. Estas explicaban cómo funcionaba la religión en la sociedad o en la mente humana, pero muchas veces se quedaban solo en teorías o explicaciones externas, ya que no lograban captar lo que realmente significaba la experiencia religiosa para las personas que la vivían. La fenomenología cambia ese enfoque, ya que no demuestra si Dios existe o no, ni construir una teoría abstracta sobre la religión. Lo que busca es comprender el sentido de las manifestaciones en la experiencia humana. Es decir, que intenta entender qué significado tiene la religión para el ser humano y por qué aparece en todas las culturas y las épocas. A diferencia de otras ciencias, la fenomenología no se limita a describir prácticas o instituciones religiosas, ya que va más allá de los datos y trata de descubrir si el significado profundo del hecho religioso se centra en la vivencia, en cómo el ser humano experimenta lo sagrado, lo trascendente o lo divino. Por eso no es completamente idealista ni completamente objetiva, sino que se sitúa en un punto intermedio, buscando comprender la experiencia tal como es vivida. Esto nos ayuda a entender que la religión no es solo un conjunto de normas o ritos, sino que es una expresión esencial de la experiencia humana. La religión revela la relación del humano con lo trascendente y su necesidad de encontrar el sentido el sentido de su existencia. Si unimos esto con el tema de los orígenes de las religiones, podemos comprender mejor cómo surgieron desde tiempos antiguos, ya que el ser humano se enfrentó a varios fenómenos que no se sabían explicar, como la muerte, las tormentas, el sol y la luna, o también el origen de la vida. Ante este misterio comenzaron a crear relatos y creencias para dar sentido a lo que no se entendía, y así fue como surgieron las primeras formas de la religión. Al principio muchas culturas creían que los elementos de la naturaleza tenían espíritu o poder, lo que conocemos como animismo. Luego aparecieron religiones politeístas con varios dioses relacionados con diferentes fuerzas naturales. Con el tiempo algunas religiones evolucionaron hacia formar más organizadas con doctrinas, textos sagrados e instituciones, y algunas desaparecieron y otras siguen vigentes hasta hoy, ya que desde la fenomenología lo importante no es decir si estas creencias son verdaderas o son falsas, sino que es entender qué es lo que significa para las personas. La religión surge como una respuesta al misterio de la vida y se mantiene porque responde a una necesidad humana profunda, lo que encuentra la búsqueda del sentido y le da seguridad le da la búsqueda del sentido y le da seguridad y trascendencia. Así es como el origen de las religiones puede explicarse históricamente, como una respuesta del desconocimiento y el asombro frente al mundo. Pero la fenomenología nos permite ir más allá y comprender la religión como una experiencia humana universal, lo que no es solo un fenómeno social, sino que es una expresión profunda de la condición humana y de su constante búsqueda al sentido. Yo soy Sofía Alexandra Quintanilla Sarabia y hoy le hablaré sobre la fenomenología de la religión. Para iniciar, podemos decir que la fenomenología de la religión surge como una postura intermediaria entre el idealismo y el subjetivismo. Sostiene que la religión es como una experiencia vivida por una persona, pero no es algo que sea puramente interno o imaginario, sino que tiene un significado propio y objetivo, especialmente en relación con lo sagrado.
En la crítica al idealismo es porque este se reduce la realidad religiosa a ideas más abstractas o sistemas racionales. Entonces, es decir, intenta explicar la religión solo desde conceptos, sin tomar en cuenta cómo se ve realmente en la experiencia correcta de las personas. Además, también critica el subjetivismo, que entiende la religión como algo únicamente interior o psicológico. Bueno, la fenomenología reconoce que la experiencia es personal, pero afirma que siempre está orientada hacia algo que se presenta como real, que es lo sagrado. Y bueno, no es solo un sentimiento interno, sino una vivencia que apunta a una realidad significativa. Ahora, si lo comparo con las ciencias de la religión, encontramos una diferencia muy importante. Es donde estas estudian la religión desde afuera, analizan sus causas, la función social, la historia y sus efectos en la sociedad. Porque buscan explicaciones objetivas y verificables. Pero en cambio la fenomenología la estudia desde adentro, es decir, desde la experiencia de la persona. No busca explicar por qué surge la religión, sino que busca describir cómo se manifiesta la religión en la persona, en lo sagrado, y qué significado tiene para la persona. Cada postura tiene un riesgo, claramente. Las ciencias de la religión pueden reducir a veces esto a un simple hecho social o psicológico, lo cual termina siendo una desventaja, porque pierden su dimensión sagrada. Pero la fenomenología puede caer en el subjetivismo si no mantiene el equilibrio entre la experiencia personal y la estructura objetiva del fenómeno religioso. Bueno, ahora tocando más que todo el tema de Maquiavelo, él dice que la religión cumple una función política y social. No le interesa si es verdadera, pero mientras sea útil para mantener el orden, fortalecer sociedades, fortalecer la obediencia y garantizar la estabilidad de un Estado, él menciona que no hay problema, que sirve. Pero para Durkheim, la religión es un hecho más sagrado con la cohesión del grupo, a través de símbolos, ritos, creencias importantes, donde las personas se puedan sentir parte de una misma comunidad. Para él, lo sagrado representa la sociedad misma y ayuda a mantener la unidad y la colectividad. Y bueno, aquí como se puede observar, también tenemos la conclusión. Bueno, con nuestro grupo concluimos al final de todo este proyecto que tenemos que la fenomenología de la religión busca más que todo comprender la religión como un objetivo y su relación con la persona humana, de lo profundo que puede llegar a ser para la persona, donde el idealismo y el subjetivismo trata de evitar de reducir las ideas a ideas abstractas o evidencias que sean comprobables. Entonces, a diferencia de las ciencias, que lo explican como si fueran objetivos, criterios muy fuera de sí, sino que afuera, no de adentro. La fenomenología lo entiende como de ambas posturas, donde tienen riesgos si se reducen el fenómeno religioso, si se reduce el fenómeno religioso o pierde el equilibrio entre la experiencia del humano y su dimensión objetiva y lo sagrado. Entonces, como grupo pensamos que esto es importante de diferenciar para entender lo que significa el fenómeno religioso para el ser humano y lo vital que es para entender también su vida y para llevarla a cabo, porque se entiende que lo sagrado se vive de distintas maneras y que no cualquiera puede entender cómo es que son las vivencias de las personas a través de la religión y de cómo es que la experiencia personal depende tanto de cómo ve la religión. Entonces aquí es donde nosotros concluimos, para así decirlo finalmente, donde lo sagrado tiene que ver mucho con la experiencia personal y la vivencia de la persona y que la dimensión objetiva que se tiene a veces no es suficiente como la propia experiencia. Agradecemos mucho por su atención y que tenga una feliz noche. Gracias.